Google Data Studio nos permite visualizar nuestros datos de forma georreferenciada, es decir, asociados a una ubicación geográfica que se muestra a través de un mapa. Data Studio nos ofrece tres tipos de visualizaciones: áreas, que cubren la superficie geográfica de la información; burbujas, que indican con una pequeña viñeta o burbuja una ubicación en particular en el mapa; y los mapas de calor, que colorean los puntos o áreas de un mapa dependiendo de la intensidad de la variable que se representa. La visualización de áreas puede aplicarse a continentes, subcontinentes, países, regiones o divisiones administrativas del país, y las áreas más pequeñas que se pueden mostrar son las ciudades o pueblos. Lugares al interior de las ciudades, así sean superficies, como lo pueden ser barrios o parques, solo se podrán mostrar como burbujas. Los mapas de calor se despliegan como un halo incandescente. Ahora, existen dos tipos de mapa que podemos desplegar en el lienzo: los mapas geográficos, que esencialmente nos muestran un mapa mundi y únicamente permite la visualización de áreas, sean países o, en su caso, divisiones administrativas de primer nivel; y los mapas de Google, que funcionan con base en la aplicación de Google Maps. Estos pueden mostrar áreas, burbujas o mapas de calor, y de forma adicional nos permiten emplear los controles del mapa, tales como vista de pantalla completa, acercar o alejar, además de las visualizaciones de Street View. De cualquier modo, si no quiero que aparezcan los controles, puedo retirarlos en Controles del mapa, como ya lo he hecho para estos mapas. Y si necesitamos que el mapa no se mueva, es decir, no se pueda arrastrar a otra posición geográfica, requerimos desmarcar, permitir mover y ampliar. Igualmente puedo tener la vista de mapa o de satélite, y limpiar el mapa, sea de vías o caminos, puntos de referencia como lo serían montañas, lagos o ríos, así como de etiquetas. Para crear un mapa necesitamos que nuestros datos muestren un campo de información geográfica. Google Data Studio nos indica que la variable es un campo de ubicación con este icono de mundo. Cuando tenemos un campo de ubicación en nuestros datos, este será procesado por Google Maps para mostrar la información. Así que, de la misma manera que buscamos lugares en Google Maps, necesitamos brindar suficiente información en nuestro campo para que la ubicación dentro del mapa sea acertada. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengo aquí un archivo XLSX que voy a guardar en mi espacio de almacenamiento de Google Drive, así que lo cargo. Y al abrirlo vemos que me muestra la extensión del archivo. Esto quiere decir que se sigue manteniendo como un archivo con esta extensión, aunque yo puedo convertirlo a hojas de cálculo de Google, aquí en Archivo, guardar como hoja de cálculo de Google, lo que producirá un nuevo archivo en mi espacio de almacenamiento. Como vemos, aquí están los datos de la población de 10 localidades o poblaciones de los Estados Unidos llamadas Springfield, pero de 8 estados diferentes. 3 están ubicadas en el estado de Wisconsin, aunque en un condado distinto. Voy a crear mi informe en Google Data Studio. Selecciono hojas de cálculo de Google y voy a conectar mi archivo. Ahora voy a crear un mapa de burbuja. Como vemos, de forma inmediata utiliza la variable de localidad, porque es la que identifica como un campo de ubicación, según vemos en el icono. Pero para determinar de qué localidad se trata, Google Maps hace su mejor apuesta y piensa, pues seguramente se trata de Springfield, Massachusetts, ¿no? ¿Cuál otro podría ser? Y bueno, hay más de 30 lugares llamados Springfield en los Estados Unidos, por lo que en el campo de ubicación necesitamos ser un poco más específicos. Así que voy a crear un nuevo atributo en mis datos que indique tanto la localidad, el condado y el estado. Y esto es un tanto contraintuitivo en la construcción de bases de datos, porque en ellas esperamos que cada elemento de información geográfica esté dentro de su propia variable, sea una localidad, el condado o el estado en este caso.
Pero para que Google Maps pueda hacer una ubicación precisa dentro de Google Data Studio, requiere una variable que contenga todos los referentes geográficos. Y para ello, partimos de la ubicación más específica, y separándolas por una coma hacia la derecha, agregamos las ubicaciones más amplias que contienen a las que están a la izquierda. Así que en mi archivo voy a crear una nueva variable llamada ubicación, y en ella voy a concatenar, separando por una coma, la localidad, el condado y el estado. Entonces, para ubicar las poblaciones voy a utilizar esta variable nueva, aunque vemos que no aparece en nuestra lista de campos. Así que quizá consideremos actualizar la conexión de datos de nuestro informe, pero el nuevo atributo sigue sin aparecer. Para que aparezca un nuevo atributo que hayamos añadido en hojas de cálculo de Google, tenemos que volver a conectar los datos del informe. Voy a Recurso, Editar, Editar la conexión y selecciono Volver a conectar. Y observamos que ya en nuestras variables aparece la que hemos creado. Y de hecho voy a indicar el tipo correcto de variable que es, una ubicación geográfica, específicamente una ciudad. E igualmente el condado y el estado son ubicaciones. Entonces cambio la dimensión del mapa por la ubicación. Y de este modo tenemos la localización correcta en el mapa de las localidades. Aunque si observamos bien, vemos que tenemos 8 burbujas en el mapa. Nos faltan 2 localidades en el estado de Wisconsin. Existen varios factores por los que puede no llegarse a ubicar algún punto en particular, pero podemos intentar cambiar la forma en que el mapa interpreta la ubicación. En este caso voy a cambiar el tipo de información geográfica, y en vez de una ciudad, voy a seleccionar que mi variable es una dirección. Y al actualizarse el mapa, entonces sí tenemos las 10 ubicaciones de nuestro conjunto de datos. Podemos cambiar la visualización de las burbujas, por ejemplo, nos permite añadir una dimensión de color, para lo cual necesitamos una variable categórica. Puede serlo el estado, y vemos que por cada estado las burbujas se colorean de un color en particular. Por lo tanto, en Wisconsin tenemos 3 burbujas de un solo color. En descripción emergente, el campo que utilicemos se mostrará al pasar el cursor por encima de la burbuja. Si pongo localidad, me mostrará el nombre. Como tengo activado el estado como dimensión de color, también aparece en la descripción emergente. Y también podemos añadir una métrica. En este caso tenemos la población que habita en ese pueblo o ciudad según el censo de 2010. Así que si la agregamos, el tamaño de la burbuja cambia según la métrica. Tenemos que Springfield, Missouri es la burbuja más grande, pues tiene más de 159.000 habitantes, mientras que los poblados llamados Springfield en Wisconsin tienen menos de 1.000. Y la métrica de población también puede ser una dimensión de color. Retiro la del estado y en vez de que la población se refleje como un tamaño de burbuja, puedo seleccionar que sea a través de una saturación de color, como podemos observar. Ahora bien, dentro de los tipos de información geográfica que podemos utilizar, también contamos con área de mercado designada, que es un código que se emplea en Google Analytics, así como la latitud y la longitud. La latitud y la longitud es una forma de presentación de información geográfica muy conveniente porque simplifica la información requerida para localizar algún punto. Es además una forma común de reportar ubicaciones en bases de datos y en especial en Google Data Studio tenemos la ventaja de que podemos representar con ellas hasta 1.000.000 de puntos distintos en el mapa, a diferencia de otros tipos de información geográfica que tienen un límite de 3.500 puntos. Repasemos entonces cómo funciona el posicionamiento por latitud y longitud. Dividimos la Tierra en varias líneas imaginarias que cortan al planeta de forma horizontal, llamadas paralelos. El ecuador es el paralelo que divide exactamente a la Tierra a la mitad. La latitud es la posición que hay de algún punto sobre la Tierra respecto del ecuador, medida en grados.
una circunferencia se divide en 360 grados. El ecuador representa una latitud de 0 grados y conforme se aleja de él la posición va sumando grados o fracciones de grado. La notación de las coordenadas puede hacerse en el sistema sexagesimal, en donde las fracciones de grados se expresan en minutos y las fracciones de minutos en segundos. Pero también se pueden anotar coordenadas en el sistema decimal, que divide a los grados entre 100 y la fracción se señala con un separador decimal después del entero. Las coordenadas por arriba del ecuador se expresan como positivas en la notación decimal, o como norte en el sistema sexagesimal. Las posiciones por debajo del ecuador como negativas en la notación decimal, o como sur en la notación sexagesimal. De forma vertical dividimos al planeta en líneas llamadas meridianos, a partir de las cuales determinamos la longitud. El meridiano cero, también conocido como meridiano de Greenwich, es el punto de referencia para la longitud, que igual que la latitud se mide en grados, los cuales cuando se encuentran al este del meridiano son positivos en el sistema decimal y para posiciones al oeste del mismo son negativos. En las coordenadas primero se anota la latitud y después la longitud. De esta forma tenemos un sistema de coordenadas que nos dará una combinación norte-sur, este-oeste o positiva y negativa en el sistema decimal. Por ejemplo, las coordenadas decimales de las islas de Ibiza y Tenerife en España tienen una latitud positiva, pues ambas están al norte del ecuador, pero la longitud de Ibiza es positiva, pues está al este del meridiano cero, mientras que la de Tenerife es negativa por estar al oeste del mismo. En la República de Ecuador, las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil tienen una longitud negativa, pues ambas están al poniente del meridiano cero, pero la latitud de Esmeraldas es positiva por estar encima del ecuador, mientras que, por estar debajo de él, la de Guayaquil es negativa. Bases de datos con información georreferenciada suelen incluir las coordenadas como una variable, pero si no contamos con ellas, ¿cómo podemos determinar las coordenadas de una ubicación? La mayoría de aplicaciones de mapas nos permiten brindar esa información para un punto en particular. Por ejemplo, aquí en Mapas de Bing, al hacer clic con el botón secundario nos muestra las coordenadas. Pero revisemos una herramienta basada en las hojas de cálculo de Google que nos ayudará a transformar los datos de ubicación geográfica en coordenadas. Tengo esta base de datos que reporta de forma extensa los museos ubicados en la ciudad de Nueva York. Tenemos el nombre del museo, el tema, el burú o distrito de la ciudad en el que está localizado y la dirección en la que se ubica cada uno de ellos. Directamente podemos emplear esta dirección para ubicar a los museos dentro de un mapa en Google Data Studio, pero también podemos transformarla en coordenadas gracias al complemento Ucode desarrollado por OurZoTable. Aquí, en extensiones, voy a complementos, descargar complementos y me va a llevar a un catálogo de complementos que puede agregarse a las hojas de cálculo de Google. Busco Ucode y lo instalo. Una vez instalado lo voy a ejecutar. Lo que hará este complemento es utilizar la información del campo de ubicación para determinar las coordenadas. De hecho, podemos observar que los domicilios no tienen todos un mismo formato, que sería lo deseable, sino que algunos mencionan el burú, otros no, unos abrevian la ciudad de Nueva York como NY, pero en la medida en que tal y como esté la información pueda ser localizada en un mapa, nos devolverá coordenadas válidas. Aunque un aspecto del que hay que tomar nota es que los códigos postales deben ir siempre al final de un domicilio, como en estos casos. Ahora voy a mis extensiones, Ucode, y selecciono Start Ucoding. Aparece esta barra lateral en donde tengo que seleccionar la ubicación de los datos que van a codificarse, la hoja y la columna donde están los datos. Selecciono el domicilio y doy clic en Ucode. De inmediato genera dos columnas, latitud y longitud, donde se irán cargando las coordenadas, y nos muestra el avance de carga. Mas podemos apreciar que la notación de las coordenadas está rara, y no es consistente. Entonces realmente algo ha fallado aquí. ¿Qué ha sucedido? La aplicación de Ucode
funciona con una configuración regional de la hoja de cálculo que sea compatible con la utilizada en los Estados Unidos. Voy a Archivo, Configuración y veo que la configuración regional es de España y es por esa razón que la codificación de coordenadas ha fallado. Selecciono entonces la configuración regional de Estados Unidos. Vuelvo a cargar la hoja, elimino las columnas generadas y entonces otra vez lanzo el complemento. Y ahora sí estamos viendo las coordenadas reales de los domicilios de los museos de la ciudad de Nueva York. Google Data Studio solo acepta coordenadas en formato decimal, como las que tenemos aquí, pero el campo de ubicación tiene que ir en una sola celda. Así que voy a agrupar la latitud y la longitud separadas por una coma, en el atributo que llamaré coordenadas. Y me cercioro de que la concatenación llegue hasta el final, pues se corta en los museos sin domicilio, que por cierto no lo tienen pues son exposiciones itinerantes. Y entonces voy a emplear esta hoja de cálculo para la creación de mi informe. Tengo que hacer el ajuste del tipo de variable. Creo mi mapa y de forma inmediata toma las coordenadas como ubicación geográfica. Vemos el despliegue de la localización de los museos sobre el mapa. Como campo de descripción pondré el nombre y los podemos colorear con base en la temática de los mismos. Hago algunos ajustes para mejorar la vista del mapa. Apreciamos que los museos de arte y culturales son los más numerosos, y visualmente podemos reconocer que la mayoría de los museos se ubican en Manhattan. Y esta georreferenciación con coordenadas debería ser la misma que si utilizamos el domicilio. Voy a duplicar el mapa, y si empleo el domicilio de los museos para la ubicación, tendremos, como vemos, exactamente los mismos puntos. Así que para representar datos georreferenciados aquí en Google Data Studio, contamos con diferentes tipos de representaciones y diversas formas para indicar la ubicación, las cuales nos serán de utilidad en la creación de nuestros tableros. Gracias por mirar el video. Si te interesa aprender más sobre el Looker Studio o el análisis de datos, te invito a inscribirte en mi curso Estadística y Análisis de Datos para Ciencias Sociales, haciendo clic en el enlace de la caja de descripción. Hasta luego.